Ahí está, vamos a arrancar. Bueno, Bueno, les iba a ya proponer a venías los que... hablando igual, ¿no? Sí, estábamos Pero como conversando un poco. Lo que les iba a proponer es a los que estén sin cámara, que si pueden, en la medida posible, está bueno vernos las caras. Así que si totalmente. pueden ponerse, está bueno. No, Sí, lo que les decía, Guille, era que, bueno, les preguntaba en qué estadio estaban de la cursada y un poco, digo, decirles que más allá del desmontaje puntual de este espectáculo, como que era interesante también conversar cuestiones de actuación, que justo el espectáculo dialoga con su forma con la forma que tenemos a la hora de crear, ¿no? Como es hacer obra del proceso, ¿no? Del proceso a hacer obra y poder como un poco dialogar con lo que uno está haciendo en el momento que lo está haciendo. Esa también fue la hipótesis que me llevó a mí a crear el material. En su momento les contaba que el espectáculo, bueno, se hizo hace 4 años, yo era bastante, bueno, 4 años más joven, no era madre en ese momento, y bueno, hizo su temporada en Capital y después giró estuvimos en Córdoba, en Rosario, y fuimos a La Plata en 2 oportunidades, en la TAE, ahí en la Escuela del Teatro Argentino, y después estuvimos en el sótano, que es un espacio que había enfrente a la TAE, que fue el primer lugar a donde llegamos ahí a La Plata. Eh, Así que nada, fue un espectáculo que en cierto punto la teoría era montarlo también para que pueda ser movido, no solo por la particularidad de ser un monólogo, un solo en escena, y eso favorece a la hora de poder mover un material, sino que también el espectáculo era muy mínimo en sus recursos, ¿no? En cuanto a su operación técnica, yo la operaba mientras que actuaba, también de esto de hacer del proceso obra, digo, esta cuestión de operar las luces que uno siempre requiere de un técnico, nos parecía interesante también reflexionar sobre esa cuestión. Y también en cuanto a sus objetos escenográficos, era solamente la mesa, con lo cual era muy posible poder moverlo al espectáculo. Y era algo que también nos interesaba. La gran dificultad que tenía, obviamente, era esta columna, que no era tan fácil encontrar un espacio con una columna central, pero bueno, también en ese punto era como algo indeclinable para nosotros, porque de hecho nos ha pasado que nos han invitado a otros lugares y que hemos tenido que decir que no por esa columna, porque la columna también tenía algo que ver con esta circularidad y esta repetición que planteaba el espectáculo, que también dialogaba con la repetición que uno como actor hace ensayo a ensayo, función a función, entendiendo que es una repetición subjetiva cada vez, tanto por el punto de vista como por uno que no es el mismo todo el tiempo, ¿no? Entendiendo que esas cuestiones son móviles. Y también dialogando con esta cuestión que ya seguramente la experimentaron a la hora de crear, es que en el teatro independiente uno no solamente es un rol, no solamente es un actor, no solamente es un director o el rol que ocupe, sino que generalmente uno ocupa varios roles, y que en la vida del arte independiente o del artista independiente, por más de que por momentos pasemos por lugares oficiales o un poco más enmarcados en una cierta seguridad, por así decirlo, la actividad teatral y actoral en general está intervenida constantemente por el desequilibrio en cuanto a que no es un trabajo estable, o sea, uno no tiene una seguridad constante de trabajo, entonces uno siempre hace otras cosas que en un momento en la obra bromeábamos con eso, digo, también era un juego, ¿no? Un poco bromear con la situación que uno a veces disfruta y padece, de que uno como actor muchas veces tiene que hacer muchas cosas que no tienen que ver nada, absolutamente nada con el arte que uno hace por una cuestión de poder subsistir, ¿no? En una economía que en algún punto es mercantil, digo, no existe el trueque, uno necesita el dinero, entonces un poco bromeábamos con esa situación, porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno habla con una persona que no pertenece al ámbito teatral, cuando uno le dice es actor, a mí me pasaba mucho cuando te tomabas un taxi después de la función, que te subís al taxi, el tipo te decía, bueno, ¿y vos qué haces? Soy actriz, y te miraba por el retrovisor y decía, ay, pero no, ¿en dónde te vi? Me suena tu cara, como algo de que solo concebir que la actuación está ceñida a los ámbitos más masivos, como la televisión, por ejemplo. Entonces, como entender que uno es múltiple, y en algún punto, también esto ya es más subjetivo, como artista yo creo que las tareas que uno realiza como ser humano siempre a uno lo enriquecen como persona, y por lo tanto, como somos nuestro propio instrumento, también nos enriquece como artistas creadores. Digo,
por eso nombraba al comienzo, como digo, no es menor que yo de 4 años hasta acá hice un montón de otros espectáculos, pero aparte fui madre, me mudé a un lugar, que vivo en un lugar con más naturaleza, digo, todas esas cosas influyen en mí como persona y como artista, porque trabajo con mi materia prima. Por eso también la obra, si bien digo, tuvo un recorrido por suerte muy, muy hermoso para todo el equipo, fue un gran equipo con el que trabajamos, también entendimos que hubo un momento en que la obra también murió. Murió en el sentido de que las obsesiones, en este caso a mí, porque yo soy también la dramaturga de la obra, cambiaron, porque uno no se puede distanciar, entonces uno también en ese sentido está bueno ser fiel, o yo considero que a mí me gusta ser fiel a lo que me quema por dentro, a lo que me apasiona, a lo que me interesa hablar, a lo que me interesa poner en tela de discusión y de pregunta, eh, como esta cuestión de que no son siempre los mismos interrogantes. Entonces, digo, por más de que a uno le esté yendo bien y demás, también nos parecía interesante decir, bueno, esta fue la obra, este fue el recorrido, llegamos hasta acá. Entonces el material quedó filmado en mi computadora como porque lo habíamos registrado, y sí sí me parece que es un material interesante para discutir de actuación, pero no lo remontaría, vale decir, no lo volvería a montar. En un momento tomé esa decisión como artista, como decir, bueno, el espectáculo logró todas estas cuestiones, ya sea prácticas y por así decirlo, de producción, en mí influyó en muchos temas, hay muchas cosas que hablaba en la obra que no sé si las sigo pensando tan de esa manera, y me parecía ser fiel a mí misma y decir, bueno, si esto cambió en mí, sostener algo que en un tipo de espectáculo en el cual uno cuestiona cuestiones personales y cuestiones que uno piensa de la actividad, nada, darle vía libre y dejar que nada, que se suelte, soltarlo, ¿no? Como en ese sentido, como un poco, ya que estamos tan por fuera, en algún punto, digo, el espectáculo dialogaba con eso y era un material que, vale decir, no era para montar en un teatro oficial por sus características, no solo de montaje, sino por lo que planteaba, ¿no? Como cuestiones que el público del teatro oficial no sé si llegaría a captar, ¿no? Como estas cuestiones de la actuación o de la hora de llevar un proceso creativo. Entonces, en algún punto está bueno soltar y decir, bueno, llegamos hasta acá, se llegó con esto el material y el material tiene que ser honesto consigo mismo y no forzarlo. Que bueno, uno como artista independiente a veces quiere forzar, ¿no? O se encuentra en situaciones que dice, uy, pero estaría buenísimo hacer esto, hacer lo otro con el material. Y, y bueno, nada, eso, como tratar de entender que uno es un todo en ese sentido, y el material dialogaba con eso también, ¿no? En ese sentido a mí me parecía interesante. Y desde ese lugar escribirlo y concebirlo, porque yo no estudié dramaturgia y no soy dramaturga, pero sí trabajo mucho la dramaturgia desde la actuación. Por mi formación, siempre digo, trabajo desde la improvisación, entonces genero materiales textuales para actuarlos. No me siento a escribir, por ejemplo. De hecho, una experiencia... Justo, Sí, justo en relación a eso que decís, primero te quiero presentar, porque empezaste como una motoneta, porque sos así. sí. Rosario Alfaro es una actriz, es directora. En realidad esto de la dramaturgia está buenísimo porque cuando uno actúa, como está entrenado en lo que vos estás hablando justamente en asociar, ¿no? Y cuando uno actúa también escribe, también podríamos llamarte dramaturga, ¿no? Dramaturga también de tus propias creaciones. Yo es una actriz, la verdad, quería contarles, por eso también la invitamos y fue parte del Festival de Resiste, que se hizo este año de manera virtual, porque no teníamos las condiciones edilicias para poder hacerlo presencial, fue parte del festival, con la obra Bestia. Y es una actriz que yo admiro por todo su recorrido, por eso está hoy siendo invitada en el desmontaje y es parte de nuestra institución, colaboró con su obra de manera, digamos, ad honorem, ¿sí? Entonces está buenísimo también recalcar eso, y con esto también hablar de que el teatro para ella también es parte de su trabajo, pero en este caso, digamos, está buenísimo, nada, hablar de eso, ¿no? De cómo también nos ayudamos entre todos para seguir sosteniendo esta actividad. Y algo de lo que decías, me parece que está bueno porque ellos justo están trabajando, haciendo un pequeño micromonólogo,
en base a un hecho real, y por ahí que si vos querés, primero 2 cosas, que cuentes algo de tu formación, para que ellos vean todo tu recorrido, que es muy amplio también, digamos que no es solamente actuación, y cómo fue ese proceso creativo para llegar a esto que estás contando, digamos. Porque fue en particular investigar sobre una persona, ¿no? Y cómo se fue ampliando. Eso nada más. Para seguir porque vos tenés ahí esa facilidad para ir hilando. Sí, me pasa que, bueno, soy un poco apasionada, eso debo No, confesarlo. más vale. Entonces, me enciendo. Está buenísimo. Bueno, sí, soy actriz, estudié la carrera de licenciatura en arte dramático en la USAL, en la universidad. Soy de Buenos Aires, ahora vivo en Ingeniero Maswich, pero bueno, he viajado a raíz de Bestia, entré en contacto con La Plata. Claro. Viajo mucho a La Plata a dar talleres en el espacio El Sótano, ahora la filial, doy clases, pero doy como seminarios o clínicas, como cuestiones más específicas de Y das creación de funciones. monólogos. Y doy Has dado funciones este funciones. año. Sí, este año estuvimos haciendo en septiembre El hábito de mi voz, que lo dirigía, es un espectáculo que yo dirigía, era un espectáculo que mezclaba la danza y la actuación y el teatro. Lo escribí y a su vez el espectáculo tenía la particularidad de ser un recorrido en una casa con 6 intérpretes, en el cual la intérprete sonora era yo, entonces jugábamos con el desdoblamiento que hay, eran 6 mujeres y la séptima era yo, que era la voz de esta casa. Entonces eso se hizo durante septiembre, intensivo e intervenido por la pandemia. Me formé también en el Deportivo Teatral, también me formé en el Cuervo, en el lugar de Pompeyo Audibert. Esos te podría decir que son mis grandes maestros. También me formé con Maricel Álvarez. Así como para pasar CV, trabajé bueno, en La máquina idiota de Ricardo Bartiz, trabajé con Emilio García Webb y El grado cero del insomnio. Trabajé con Maricel Álvarez durante mucho tiempo, bueno, he hecho Bestia, he trabajado con Nelson Malach en el teatro, en el TASEC, con Niebla, una obra que Preciosa. hicimos, Bueno. sí, hermosa. La Estoy máquina está pensando... en la web para que la puedan ver después, la máquina idiota, ¿no? Está subida. Sí, está Sí. subida en la web, El sí, sí, grado sí. cero no, creo, ¿no? El grado cero No, el no. grado cero no, el grado cero Ah, insomnio listo. no. Bueno, Bueno, después yo les también comparto. son artistas muy cercanos, digo ambos, porque trabajo en otros proyectos, trabajé en la Bienal de Performance con Emilio, asistí a las clases de Maricel, trabajé como en producción, hago un poco de todo, me gusta producir, me gusta, me desarrollo en distintos ámbitos, pero el principal es la actuación y la creación de proyectos. En ese sentido creo mucho en la autogestión creo en que nadie puede producir mejor que el propio artista, digo, hay algo de eso que también se dialoga ese material en Bestia Dispositivo para Ser Ella. Y a ver qué más. Estoy pensando si hay algo más que me haya olvidado. Creo que no. No, Pero bueno, a ver, nada. Sí. Ro, está bueno pensar en que hay algo de todo lo que estás nombrando que también tiene algo de tu sello, ¿no? De cómo tu poética y toda tu formación se plasma en la obra, en todas las que has nombrado, ¿no? Y no es que, o sea, hay algo ahí de un diálogo en relación a la dirección y tu actuación, ¿no? Que dialoga y juega, y vos sos una actriz que digamos, proponés, digamos, ¿no? A ver si me equivoco. Digamos, no es No, no, sí. que me parece que está bueno que como todo tu entrenamiento se empieza a vislumbrar y marca, digamos, tu estilo y tu forma de actuar, ¿no? De cómo generar esa poética. Digo, para Sí, que la también realidad es que yo pienso valorar, que valorar el entrenamiento, ¿no? Tu formación y tu constancia en cómo vos, digamos, eso lo plasmás en lo que haces también, ¿no? Más allá de que sea una obra tuya o de otra persona. seguro, sí, 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 en ese sentido, digo, creo, primero como principal medida, creo que es importante formarse en distintos ámbitos, vale decir, por ejemplo, no sé, yo soy más del territorio corporal, o sea, bailo, hago entrenamiento físico, he hecho arneses, por eso la obra tiene un arnés, digo, hay un montón de cuestiones que creo como artista que es interesante tenerlas para poder desplegarlas, pero sobre todo tener conciencia como actores y actrices de la potencia que uno tiene, de la singularidad que uno tiene. Y eso que dice Guille, traspolarlo en todo tipo de proceso, digo, tanto en un proceso en el cual soy meramente actriz,
como en un proceso en el cual soy directora o en un proceso en el cual soy multirol, vale decir. En ese sentido me parece que es importante entrar en contacto con esa particularidad que cada uno tiene y desde allí poder producir de una manera muy honesta. A mí me pasa que trabajar me quema, es una de las cosas que más me apasionan en la vida y que más me gusta hacer aparte de viajar. Son dos pasiones. Y me parece que en ese sentido, como actores, cada uno tendrá su singularidad y ser consciente de las particularidades físico-expresivas que cada uno tiene, tener conciencia del mapa como actores, que es un poco lo que yo trabajo en las clínicas que brindo, es muy interesante, porque uno ve las partes más poderosas o que tienen más potencia, y a su vez son lugares un poco más flacos, o los lugares en los que uno o visita menos o tiene menos potencia. Entonces, en la medida que uno se conoce como intérprete, también puede agenciarse en distintos materiales de distintas particularidades escénicas y tener como un poco su territorio para poder actuar. En ese sentido hay algo de lo que decía Guille que yo me pongo a pensar y digo, si uno lo piensa a nivel estético, podría decirse que Ricardo Bartís y Emilio García Huevi, que son dos grandes maestros en mi formación, son un poco antagónicos, por así decirlo. Vale decir, Bartís es un gran formador de actores, pero es un tipo de teatro, por así decirlo, más convencional, más clásico, con la línea de la actuación, una actuación potente, potenciada y creadora de poética, pero más clásica. Y Emilio es un director y un artista un poco más híbrido, que mezcla los materiales, mezcla la música, mezcla lo visual, es un gran trabajador en cuanto a lo que es un puestista, más que un director de actuación como podría llegar a ser Ricardo Ortiz. Ahora bien, en ese sentido voy a usar una palabra que no es muy bien vista, pero para mí es muy interesante y que la utilizo mucho a la hora de formar actores, que tiene que ver con traficar, vale decir, traficar información. O sea, yo ahora estamos hablando y se está hablando de un montón de información y un montón de cuestiones que es interesante llevárselas. Digo, uno tiene que ver mucho teatro para poder entender qué materialidades y qué poéticas hay y entender de qué manera suscribirse a determinados materiales, ya sean propios o sean de otro artista, pero poder aportarle desde su subjetividad y desde su particularidad determinadas cuestiones. Entonces, en ese sentido, el trabajo que uno haga va a ser ineludible, porque va a estar en contacto con lo que el director me plantee o lo que yo estoy planteando como director en un material. Mientras que sea honesto y real lo que está pasando, y mientras que yo entre en contacto directo, mientras que no sea mezquino, mientras que me entregue en cuerpo, en alma, digo, sin, obviamente teniendo los resquemores, digo, no, yo no trabajo desde la, vale decir, desde la identificación y desde la concepción de creación de personaje psicológico stanislavskiano. Digo, hay un montón de cuestiones que sirven para la actuación, pero hay que tomar como, para mí, de las distintas técnicas, hay que tomar información y ver qué rebota en mí, como en mi particularidad como artista, y moverlas por distintos materiales. En ese sentido, esto que decía Guille, a mí me pasó que el hábito de mi voz es la primera vez que yo, vale decir, digo, dirijo. Como que dije, bueno, sí, lo voy a dirigir. Y en algún punto me encontré creando un material de un grado de simpleza a nivel técnico, muy simple, vale decir, a nivel escenográfico era ocupar una casa con una arquitectura determinada, y había unas sillas, unos libros, las chicas estaban con unas polleras y unos corpiños, como que no era un espacio, por así decirlo, plagado de elementos sofisticados. Pero sí era muy sofisticado el trabajo que se hacía sobre la actuación, muy sofisticada y muy real lo que sucedía, porque los espectadores estaban como en bestia, a 10 centímetros, y a mí hay algo de esa proximidad y de esa intimidad, de ese encuentro, de entender que lo que uno está siendo visto por otro, entonces no dejarlo afuera. Por ejemplo, hay algo del concepto stanislavskiano de la cuarta pared que yo no comulgo mucho con ese tipo de actuación. Entonces, en ese sentido, eso se puede utilizar y filtrar en un espectáculo que conciba otra regla. En la medida en que uno sea honesto y uno entienda que por la mirada uno puede atravesar. Entonces, por ejemplo, trabajábamos mucho con las chicas esta cuestión de la mirada, y vale decir, la obra estaba
muy sobre ellas, muy apoyadas, pero también el material lo que tenía era que era muy honesto y a la vez era sofisticado en su sencillez, pero no era sofisticado en su... no era como muy pretencioso el material. Entonces, en ese sentido, a mí esos tipos de materiales, tanto como espectador como creadora, me generan, me generan interés, me convocan, me parece interesante, me parece... Lo franco siempre, siempre aunque la estética sea determinada estética que puede uno comulgar o no, no sé si les ha pasado ir a ver obras de teatro, espectáculos que uno haría otra cosa como artista, pero es ineludible que la entrega está ahí. Entonces, en ese sentido, para mí, a la hora de encarar la actuación y el trabajo sobre la actuación, que es lo que hago en los talleres, trato de correrme de lo que, vale decir, de la subjetividad de lo que yo haría, pero sí ser muy, 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 muy certera en que la entrega que está sucediendo sea una entrega real y sea ineludible, ¿vale? Decir esto que cuando uno va a ver una obra le pasa que dice, bueno, no sé si yo haría ese material, pero los actores estaban ahí. Que eso no pasa tan seguido. No sé si les digo, no pasa tan seguido cuando uno va a ver espectáculos, eh, pero que cuando sucede es muy dador y es muy convocante para la mirada. Uno queda ahí prendido. También uno lo puede notar cuando ve un espectáculo que hay varios actores y uno se queda con alguien. En ese sentido, la actuación lo que tiene que hacer es ser inteligente a nivel visual, a nivel composición de plano. Ahí ya nos movemos de la idea de trabajo de actuación más convencional y nos corremos a un lugar un poco más plástico de la composición de la actuación, en cuanto al cuerpo disponible en el espacio, sea que está uno solo en escena, para que la gente no mire la mesa o la luz, digo, porque el plano se presenta como en este momento nosotros tenemos un plano, cada uno de nosotros tenemos un plano. Entonces el plano, el ojo puede moverse. Ahora, lo interesante es ver cómo hacer para chupar el ojo y que quede la mirada prendida a lo que uno está realizando. Entonces, en ese sentido, ahí ya la composición es más plástica, es más formal, pero es esa forma habitada de un determinado estado que sea sumamente honesto con lo que está sucediendo y que esté en contacto con el material. Entonces, ahí sí uno compone de una manera, por así decirla, más interdisciplinaria, que es como algo que está muy de moda ahora, como lo interdisciplinario, la intervención con distintos dispositivos, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? Pero hay algo de eso que me parece como sumamente dador, y en ese sentido Bestia trabajaba con eso. Por ejemplo, no sé si se percibía por la cámara, pero había momentos en los que se operaban estos cuarzos, que es un elemento súper simple, súper rudimentario a nivel lumínico, no era muy sofisticado. Yo movía lo que son las gelatinas, y eran unas chapitas, algo como muy concreto, que se movía, se sacaba, no era muy sofisticado, pero bueno, había un momento que pasaba, que no sé si, bueno, ustedes habrán notado, el espectáculo empezaba como terminaba, ¿no? Como algo de lo cíclico y se hacía de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, como rompiendo esta cuestión del tiempo, esta cuestión de la repetición, esta cuestión de la percepción tanto de la actuación como del espectador, de cómo cuando alteramos el orden de los productos realmente cambia el resultado. Como el desafío era decir, bueno, se hacen una misma unidad pegadas, pero no pueden ser iguales a nivel interpretativo, porque tiene que haber un dejo, un sedimento de lo que pasó en la primera, en la segunda. Y un poco jugar con esta cuestión. En ese sentido, volviendo a lo que estaba hablando antes de hablar de estas cuestiones de unidad, había un momento en el cual, entre una pasada y la otra, en el medio había un momento de silencio de este personaje, en el cual yo me ponía una cinta y recorría todo el espacio con una luz roja. Cuando yo hacía ese cambio de luz, la gente hacía algo con los ojos que no se ve en la cámara, pero porque de pronto era un bombazo de luz muy fuerte y muchos tenían enfrente la luz. Y eso, por ejemplo, no era un accidente para nosotros, era algo hecho adrede, porque nos interesaba como interferir a nivel visual. Y también era un momento en el cual el único tema musical de la obra estaba compuesto por un compositor con una serie de notas
que iban directamente, habíamos hecho un estudio sobre una serie de notas y sonidos que van directamente al sistema nervioso central de las personas. Entonces era un poco poner un poco el problema. Ahora, de lo que decía Guille, es interesante como así como hablando de la cocina, del material. Bueno, yo no soy peronista, lo debo decir, aunque la obra sea sobre Eva Perón un poco, pero digo peronista militante, peronista. Sí hay algo del movimiento peronista que me parece sumamente interesante, apasionado, que tiene un gran contacto con lo teatral o con lo ficcional o con el montaje. Me parece que es un movimiento político que ha cambiado la historia de la Argentina, que la Argentina es un país meramente peronista, por así decirlo, en cuanto a sus vinculaciones, hola Aure, en cuanto a sus cuestiones, pero digo, me parece que, y a mí me pasó que, sinceramente, si bien tenía un recorrido como actriz, en algún momento dije, bueno, a mí me gustaría hacer una obra en la que yo pueda como ponerme en riesgo y articular cuestiones físicas, porque yo venía trabajando con el grupo de la Guarda, entonces digo, cuestiones físicas y cuestiones teatrales, que a veces siento que un poco como que vos vas a ver una obra de circo y es de circo, o física y es meramente física y no tiene nada de actuación, y lo mismo la actuación, están los actores sentados en una mesa charlando, haciendo teatro de living. Es una broma igual esto, como que digo, me parecía interesante traficar un poco esas cuestiones. Entonces, en algún punto dije, bueno, ¿por qué esperar a que eso llegue de afuera? Digo, la actuación no puede esperar. Uno tiene que generarse los espacios para actuar lo que uno quiera actuar. Entonces dije, bueno, voy a hacer una obra para actuar lo que yo quiero actuar. Ese fue el primer germen del material. Con Eva siempre hubo como una identificación, bueno, ella era actriz antes de ser una mujer de política, yo he leído La razón de mi vida, Mi mensaje, bueno, está el texto de Lamborghini, Eva Perón en la hoguera, que ese fue el primer contacto que tuve con el personaje, y dije, bueno, a ver, viéndola, ella utilizaba un montón de sus herramientas como actriz, y sus conocimientos dramáticos a la hora en función de otra actividad, de una actividad política, ¿no? También digo por la dificultad que ella tenía en ese momento, digo, bueno, ahora estamos por suerte avanzando un montón la comunidad femenina, pero digo, en ese momento ser una mujer en un ámbito de hombres, en un ámbito político, el peronismo es un movimiento bastante falocéntrico, por así decirlo, no lo digo mal ni peyorativamente, pero digo, es un movimiento que realmente se apoya en las figuras masculinas. Entonces dije, bueno, ella tiene que haberse nutrido de determinadas herramientas. Entonces dije, ¿qué pasa si nosotros, y también, perdón, volviendo para atrás, y también es un personaje tan icónico, que ¿qué actriz no quiso hacer de Eva Perón? Todas, muy pocas no. Entonces digo, también entender que iba a ser una versión más de ella. Y en ese sentido, entender que digo, uno puede aportarle a ese personaje tan icónico una mirada, pero entendiendo que va a ser una versión más, independiente con sus características, pero que va a ser una versión más porque hay un millón de obras, de películas sobre ella. Para eso debo confesar que estudié, miré todos los materiales de ella, digo, traté de ver todo. De hecho, hay una enumeración de una cantidad de personalidades, porque no todas son actrices, diversas que han hecho de ella. O sea, Ana Má Ferreira, cuando encontré a Ana Má Ferreira fue una situación como muy graciosa y pseudo bizarra, porque digo, no sé, Beatriz Salomón, o sea, personajes, digo, desde Esther Goris hasta hay un badaje enorme de mujeres que han hecho de ella. Entonces también entender que uno puede aportar. Y se sigue haciendo de ella, digamos, se sigue tomando, ¿no? Como, sí, sí. Sí, sí, incluso en el momento, esto es como una anécdota, en el momento, bueno, el material empezó a surgir de Eva Perón en la hoguera y el primer esbozo, el primer germen, era el momento de quiebre, este que estoy hablando, en el momento que yo estoy atada y giro tapada. La obra empezaba así, el ejercicio empezaba así, era un ejercicio. Ro, contá que el público estaba todo alrededor, capaz que no los llegaron a percibir, digamos, pero digamos que el público está todo alrededor, y vos trabajás desde la cuestión del cuerpo como un volumen, ¿no? Como tratando de direccionar hacia todas las direcciones. Eso es interesantísimo.
claro, en algún punto también, digo, dialogando con todo esto que hablaba al comienzo, nos parecía interesante también, uno cuando actúa generalmente frentea mucho, ¿no? Como mira hacia adelante. Y no entiende que hay una espalda atrás que también está actuando y que también puede ser dadora. Esto que hablábamos del plano, del friso, en un momento que yo les hablaba de la cuestión más plástica, digo, uno también puede presentarse al punto de vista, que sería el espectador, desde una otra parte de su cuerpo que no sea el frente. Y a veces, si uno es inteligente a nivel escena de cómo me pongo a la hora de actuar, cómo pongo el cuerpo a la hora de actuar, las emociones, el estado y demás, digo, a veces hay partes del cuerpo que están denostadas para la actuación, que son muy interesantes y muy dadoras. Entonces, también era interesante y poner en riesgo esa situación de poder actuar desde un 360. Entonces, cuando empezamos a pensar en eso, con la directora, que es Jimena Crouco, yo le dije, bueno, me parece interesante ponerme en esa situación de que yo estoy capaz que actuando y tengo líneas de fuga. En ese sentido, yo cuando trabajo la actuación creo mucho en eso. Uno tira líneas, tira sogas hacia el espectador, que está ahí, que construye con uno, que tiene sus ojos y que uno puede percibir, más allá de que ahora estén así, y es muy difícil saber qué les está pasando. Digo, en ese sentido nos parecía también interesante ver qué pasa si nos poníamos si me ponía en ese lugar de riesgo para poder proyectar el espacio, entendiendo que el espectador, ningún espectador iba a ver lo mismo, porque al tener la columna en el medio, y aparte al trabajar en circularidad, ningún espectador iba a ver lo mismo de la obra, y en ese sentido también se generaban hipótesis diversas sobre el punto de vista, que la actuación y que el teatro concibe, vale decir, yo hago una obra que habla sobre mi infancia y sobre mi recorrido con mi abuela, y capaz que viene Max a verla, y Max ve otra cosa, ve el vínculo con la naturaleza. Viene Aurelia y ve el fin del mundo, ve Martina y concibe otra cosa. Entonces, es tan múltiple la interpretación artística y el hecho artístico tiene una capacidad poética tan grande que también es interesante poner eso sobre el tapete. De hecho, en la obra se decía, ustedes van a aplaudir, les guste o no les guste la obra, van a aplaudir, entendiendo que es una concepción, porque sería un gran punto de quiebre que el espectador, y que generalmente uno como espectador tampoco lo hace, que es que cuando uno está viendo un espectáculo que mucho no le gusta, aplaude igual y no se va de la sala. Algo que no, digo, por una cuestión de respeto, de una cuestión de un comportamiento social aceptable, pero hay algo de todo eso que también está bueno ponerlo en riesgo, decir, ¿y por qué yo estoy acá y ustedes están acá? ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no estamos a 10 centímetros? Ahora, todo esto que estoy hablando concibe también una cuestión que yo no puede ser muy narcisa desde el que está llevando la línea, en este caso yo era de Embestia. Digo, que entender que el entre tiene que ser amigable. Por ejemplo, muchas veces ha pasado que digo, yo no tenía pactado las direcciones hacia dónde ir, con qué espectador, a qué espectador más o menos por acá decirle este texto, y funcionar de esa manera, pero también era muy interesante ir percibiendo sensitivamente cuando el espectador que me estaba acercando quería que yo me acerque o no, para no ser invasivo tampoco, digo, porque quieran o no, cuando uno está actuando está empoderado, está en un lugar, por así decirlo, como el que lleva el discurso, como yo ahora estoy hablando, después abriremos los micrófonos, pero digo, es un lugar en algún punto de llevar la línea, como cuando uno en la escena es el que lleva la línea de la escena. Entonces, en algún punto ese lugar requiere de una sensibilidad y una percepción mayor, porque si yo incomodaba a un espectador o me acercaba a un espectador que no quería ser, ¿qué ha pasado? Digo, yo, por ejemplo, cuando hacía ese barrido, había espectadores que me miraban y había espectadores que no me miraban, porque había algo de la situación que les era incómoda, digo, era una mina casi encima, porque no sé si se nota en el video, pero yo estaba así cuando estaba cerca de ellos, o sea, ellos estaban sentados acá, con lo cual la proximidad era muy, o sea, podía tocarlos, podría haberlo hecho, pero también había algo de entender que el ámbito, digo, todo esto que digo, la entrega es total, que se dice hay que suspenderse en el espacio, es con un grado de cierto marco de contención, que es esa teatralidad, que es esa ficcionalización, por más de que uno
trabaje con herramientas de la vida real de uno y de lo que está sucediendo, hay un marco ficcional que contiene la actuación. Porque si no sería otro tipo de proyecto, y también digo, uno queda muy expuesto como actor. Y uno como persona tiene que cuidarse por el grado de entrega que requiere, ¿no? Por esta honestidad de la que hablaba antes. Entonces, en ese sentido, nos parecía como interesante pararnos en ese lugar de Eva, actriz mujer, ¿no? Y esta entrega también, digo, hay una situación como muy concreta que a mí me llamaba mucho la atención o me convocaba mucho, que es que ella era como es la mártir del peronismo, es como una santita, y a la vez había entregado su cuerpo por la causa, ¿no? Digo, porque hay toda una teoría, ¿no? Ahora se sabe más sobre el desarrollo de esa enfermedad, pero digo, ella entregó su vida, era muy joven cuando murió, entonces, muy similar a la edad que yo tenía en ese momento, no había tenido hijos, había un montón de cuestiones que a mí me hacían fricción, y a su vez había como un cierto grado de identificación en una soncera, ¿no? Como esta cuestión de soy parecida, como soy rubia, tengo ojos marrones, como era Eva, soy argentina, todas estas cuestiones que son un poco sonzas, pero a la vez que nos sirven como actores para poder afianzarnos en ciertos territorios, ¿no? Y en ese sentido como la banderada del pueblo, entonces digo, como ser la banderada del teatro independiente, bromeábamos un poco con eso. De hecho, no sé si lo notaron, pero en la segunda parte, ella cuando dice el discurso a las mujeres mendocinas, yo, desdoblamiento, decía el discurso a las mujeres mendocinas, decía, por eso les quiero agradecer, decía la fecha del día de la función, a la gente del teatro independiente que haya venido a rendir este homenaje, como bromeando un poco con el hecho, ¿no? Sacándole un poco las pompas y la cuestión más, por así decirla, más sacra del teatro. Entender que el teatro es un ritual que viene hace años que acompaña al ser humano, que es una forma de exorcizar determinados temas personales, sociales. Entonces en ese sentido era muy interesante pararnos en ese lugar. Y a su vez toda la soncera de la planta, del cuidado femenino, de la conquista, era muy bello ese capítulo, es el capítulo en que ella conoce a Perón. Era muy lindo escucharla en un lugar un poco menos institucional y más romántico en su mirada hacia Perón, digo, era muy, muy interesante, como que a su vez está ficcionalizado, pues de hecho el libro no lo escribió ella, y seguramente cuando uno lo lee, notás que hay algún grado de ficción sobre esa construcción, es una construcción en sí mismo el libro, ella se autoconstruye en un relato, de hecho dice en un momento, qué poético. Entonces, digo, ella es consciente todo el tiempo, y en ese sentido, digo, el político también construye, entonces decíamos, bueno, es como una mamushka, ¿no? Como construir sobre lo construido, sobre lo que uno intuye que era ese personaje, porque yo no viví en esa época, entonces digo, como, en ese sentido era muy interesante ese trabajo. Y nada, y cuestionarse formas de crear, formas de interactuar con los materiales, con las poéticas, como los lazos, ¿viste? Como estas cuestiones de, no sé, digo, hay cosas, no es un biodrama, pero sí hay momentos en los que yo cuento anécdotas, digo, lo de el hielo que lo tiré del 7º piso hacia planta baja, es real, eso pasó. Como cuestiones sonzas, y lo del gallego, del almacenero, también es real, como muchas cuestiones, algunas ficcionalizadas, subrayadas, como exageradas, como cuando uno cuenta un relato, ¿no? Uno cuando cuenta algo de la vida, un poco le pone una pimienta para poder contarlo en público, porque es consciente que ahí va a captar más la atención del que está escuchando, sea la anécdota de las vacaciones, o cualquier cosa, o cuenta la historia de amor cuando conoció a su pareja, un poco tiene un grado de ficción, porque ¿qué es objetivo de la realidad? Si uno lo mira desde un grado subjetivo, y en realidad la construcción, digo, pararnos en ese lugar, entender que uno construye un poco lo real, porque es la mirada subjetiva que uno tiene de ese hecho, ¿no? En ese sentido. Pensaba en esto cómo dialoga, Ro,
esto de la realidad y la ficción, y cómo todos esos datos a la hora de componer los haces operar, ¿no? Y hay una hilación, ¿no? Sí, sí, hay algo de que uno no puede separarse y pensar que lo que uno está haciendo no es un acto onanista cuando uno actúa. Más allá de que a mí me da placer actuar, digo, es un hecho placentero, si no, no tiene mucho sentido irme a La Plata, manejar 100 kilómetros, hacer la función, no llevarme, no hacerme rica, digo, digo, si no, no tiene mucho sentido. Entonces sí, hay un disfrute, pero no es un disfrute onanista, es un disfrute con un otro que está mirando. Está buenísimo, Roque, que estés acá, muchas gracias. Y bueno, seguramente, este, ya deben haber hablado de esto, pero nuestra indagación siempre es esto que vos decís, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos con los que componemos? ¿Cuáles son los criterios, ¿no? de creación? Esta selección para la composición escénica. Vemos en tus obras también que hay mucho material que viene de diversos lugares y hemos hablado también de los elementos de la vida, ¿no? A la hora de crear, y esto que vos estabas contando es re interesante porque no hablamos ni de biodrama ni de teatro documental, sino de utilizar como los recursos, las anécdotas, las experiencias también, y convertirlas en metáfora. Así que está buenísimo No, en ese sentido. y en ese sentido no es algo interesante que, bueno, esto es súper subjetivo, digo, cada uno se va a construir como artista y va a crear su material y su material poético. Para mí, ay Dios, para mí no tiene mucho sentido hablar sobre mi biografía, no tiene un valor en sí, mi vida como persona, ¿se entiende? Entonces digo, en ese sentido, lo interesante es esa ficcionalización, que qué otra cosa que la ficción, que lo teatral, me lo puede dar que hacerlo, digo, teatral, ¿se entiende? Como ficcionalizarlo es el valor en sí del material. No sé si tiene mucho valor que yo cuente que tiraba hielos por un 7º piso y que vino el portero y yo me encerré en el baño y mi mamá me retó y yo tiraba los hielos y decía, graniza, graniza. Digo, no tiene mucho valor. ¿Es muy teatral la escena? Sí, es muy teatral. ¿Es una picardía de niña? Sí, habla de mí como niña, sí, era medio brava, claramente. Pero eso no tiene un valor en sí. El valor tiene insertarlo en un material dramático y ficcional, y ahí está ese valor.